Hay dos temas a nivel ecológico de los que se habla muchísimo e involucran a dos animales muy famosos y ustedes los habrán oído seguramente. Uno es los popotes y las tortugas y otro es la polinización y las abejas. De las tortugas y los popotes no sabemos mucho, la verdad, pero el día de hoy vamos a descubrir cuál es el papel importantísimo de las abejas en la polinización, qué es la polinización y qué podemos hacer para cuidarlas. Así que quédate y vamos con eso. Ahora, ¿qué es la polinización? Bueno, pues la polinización es el proceso mediante el cual el polen de una flor llega a otra flor o el polen que está en una parte de una flor llega a otra parte de esa misma flor. Esto da pie a la fertilización de esa flor y esa flor fertilizada después va a dar paso a una fruta, ¿sí? A un jitomate, a una manzana, a una pera, a muchísimos cultivos dependen de la polinización, ya que la polinización es la parte fundamental para la que muchos cultivos, o más bien la parte fundamental, el proceso fundamental mediante el cual muchos cultivos se generan. Ahora, muchas veces esta polinización requiere de factores externos que ayudan a que ocurra. Para que el polen de una parte de la flor llegue a otra o llegue de una flor a otra, por ejemplo, cosas que son simplemente factores externos como lo sería el aire, por ejemplo, tienen un papel importantísimo. En el maíz, por ejemplo, la mayoría de la polinización es hecha por el aire, por el viento. Sin embargo, hay muchos otros cultivos que requieren de otros agentes polinizadores y sobre todo ahí es donde las abejas tienen muchísimo que ver. Las abejas tienen varias cualidades que las hacen polinizadoras excelentes. Por ejemplo, una de ellas es que son polinizadores de amplio espectro. Pueden polinizar muchísimos tipos de flores. Les interesa trabajar en muchos tipos de flores. Por otro lado, son trabajadoras excepcionales. Unos primos de las abejas, por ejemplo, que son los abejorros, que son parte de este mismo sistema o de esta misma discusión. Un abejorro puede andar visitando alrededor de unas 2000 flores todos los días. Imagínense ustedes lo que tendríamos que hacer nosotros de no ser porque esos animalitos tan maravillosos hacen esa chamba. Las abejas igual, tienen un amplio espectro gigantesco y visitan una cantidad gigantesca de flores diarias, ¿no? Imagínense la cantidad de flores ahora que visita un panal, una colmena. Es muchísima. Vamos a hablar ahorita de algunos datos interesantes, pero básicamente este es el centro de la discusión. Solo para que se den una idea del poder de las abejas, se estima que más o menos las abejas polinizan el 75% de las flores que existen en el mundo y son responsables de la polinización de un tercio de los alimentos que consume el ser humano. Eso a nivel romántico ya de por sí es muy impactante. Pero si además eso lo transportamos, por ejemplo, a un tema económico, o sea, las abejas son las responsables de que un tercio de los alimentos que los seres humanos pagamos, compramos, consumimos, utilizamos para nuestros restaurantes, transportamos, se puedan producir. La base económica de muchísimos trabajos en el mundo son las abejas. Visto desde esta perspectiva, su ausencia es una verdadera catástrofe. Ser el polinizador del 75% de las flores o poder polinizar el 75% de las flores que existen en el mundo es un espectro amplísimo. Y ser el responsable de un tercio del alimento de una población tan grande como la humana en el mundo, o sea, dependemos de ellas de una manera que es casi inconcebible, ¿no? Y si ya después tenemos este tipo de razonamientos y este tipo de reflexiones en donde pensamos, por ejemplo, ¿cuánto significa eso en dinero? ¿En trabajos? ¿En vidas? ¿En familias? La dimensión es gigantesca. Es gigantesca. Muchos de los gobiernos que nosotros tenemos en nuestras cabezas o que son los responsables de la gestión de las sociedades en las que nosotros vivimos, por ejemplo, se glorifican en ciudades, en municipios, en estados o en países de inversiones que traen tantos empleos directos, 2000 empleos directos, 1000 empleos indirectos, ¿no? Las abejas son responsables, imagínense, de cuántos empleos directos y de cuántos empleos indirectos. Pues esa medalla para ellas es gigantesca. Y nosotros estamos poniendo a esa pieza que es indispensable para nuestra vida en jaque. Ahora, ¿por qué están en peligro las abejas? Hay que recordar que las abejas son las responsables de una gran cantidad de los alimentos que consumimos. Sin la polinización que ellas hacen, muchos de estos alimentos están en riesgo.
Sin embargo, también hay que considerar que en esta misma búsqueda por producir más, por alimentar a más personas, ¿no? Los seres humanos utilizamos dos estrategias que son extremadamente nocivas y que están poniendo en riesgo a las abejas mismas, que también nos ayudan a producir. Por producir, estamos corriendo el riesgo de poder producir menos debido a que estamos poniendo en riesgo a las abejitas que tanto nos ayudan. ¿Por qué? Bueno, principalmente por los pesticidas, ¿no? Sobre todo hay una rama de los pesticidas que utilizan neonicotinoides, que son un grupo de químicos que afectan el sistema nervioso de las abejas, sobre todo un neuroreceptor que es el receptor nicotínico. Al final del día les afectamos el sistema nervioso y las matamos. Esto porque queremos mantener limpios otros cultivos y queremos mantener al 100, ¿no?, otras cosas que nosotros estamos produciendo, y en este afán por mantenerlos limpios y por eliminar plagas que nos afectan, pues tiramos pesticidas, tiramos venenos que no son selectivos y matamos tanto a lo malo, pero también a lo bueno, ¿no? Y aquí es bien importante tener prácticas que consideren el cuidado de estas cosas. La segunda razón por la que estamos afectando mucho a las abejas es por esto. Las superficies extensas de monocultivos que simplemente están destinadas a un solo cultivo y acaban con grandes superficies de árboles y de otras especies de plantas, al final lo que hacen es reducir la cantidad de flores y los tipos de flores que están disponibles para las abejas, y muchos son sustituidos por cultivos como este. Digo, esta es avena. La avena nosotros la utilizamos para consumirla nosotros, como forraje, como muchas cosas. Pero al final del día este es un cultivo, por ejemplo, y todo este terreno que tenemos aquí, pues es un cultivo que se utiliza simplemente para un tipo de cultivo que a las abejas no les es tan atractivo. Las abejas al final del día lo que quieren es ir a las flores para conseguir néctar. Y en esta búsqueda por el néctar, transportan el polen de una flor a otra y hacen este proceso de la polinización. Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, al final del día reducimos la abundancia de flores que ellas pueden utilizar para consumir, y esto afecta fuertemente las poblaciones. Creo que ya hemos sido bastante claros en este tema, pero ¿cuál es el impacto de la reducción de las poblaciones de las abejas a nivel agricultura? Bueno, pues creo que es bastante evidente, ¿no? Creo que con lo que hemos mencionado anteriormente ya queda bastante claro que la reducción en las poblaciones de las abejas es un problema que para los agricultores y para la sociedad puede ser devastador. La reducción de las abejas afecta muchísimo a las producciones de los alimentos que nosotros consumimos. Y no solamente reduce las producciones y su calidad, sino que al mismo tiempo incrementará los costos. Por otro lado, no hay manera todavía de sustituir el trabajo que hacen las abejas y la eficacia, por lo que muchos de los cultivos que nosotros estamos acostumbrados a comprar en el súper, yendo nada más a agarrarlos al estante, van a desaparecer. Pueden desaparecer, o si no, el producirlos va a ser extremadamente caro, lo que también va a afectar a la salud económica de las familias, de las sociedades, de los países. Ahora, aquí es donde viene la parte bonita del video, y es qué podemos hacer para cuidar a las abejas. Así como las estamos afectando de diferentes maneras, hay una infinidad de cosas que podemos hacer para ayudarles. La primera es tener un manejo integrado de plagas. Y con manejo integrado me refiero a integrar diferentes estrategias para manejar las plagas, no a solamente meter agroquímicos, ¿sí? Buenas prácticas agrícolas como la rotación de cultivos, los cultivos, por ejemplo, de cobertura y este tipo de prácticas, ¿no? Limpiar muy bien, por ejemplo, los recursos, las herramientas que nosotros utilizamos para trabajar, para reducir el riesgo, por ejemplo, de que haya contaminación cruzada entre parcelas. Por otro lado, hay muchísimas cosas también que se puede hacer a nivel de lo que echamos en el campo. Hay infinidad ya de alternativas y de tecnologías que podemos utilizar para controlar nuestras plagas desde una perspectiva química. Para empezar, ya hay muchísimos elementos que podemos utilizar para reducir la carga química que nosotros metemos en un campo. Por otro lado, ya alternativas en el mercado de pesticidas de un tipo, de otro, específicos, no específicos, con ciertos químicos, con ciertos otros, también ya hay muchísimos. Entonces, intentar sobre todo, para irnos a lo básico y para no irnos a lo general, intentar sobre todo que sean químicos amigables, sobre todo con el tema de las abejas, y eso es verificar que los químicos, porque todavía hay muchos en el mercado que utilizas, no tengan neonicotinoides. Si puedes utilizar algún producto que sea específico
utilizarlo. Para esto acudir a los profesionales y preguntar qué es lo que se puede hacer. Por otro lado, incluir estas buenas prácticas, ¿no? Que podemos reducir muchísimo la carga de enfermedades sin necesidad de meter químicos. Y por otro lado también, y finalmente, utilizar el manejo integrado de plagas específico y dirigido a la etapa, al lugar y a lo que queremos controlar. ¿A qué me refiero? A monitorear la parcela. Estamos muy acostumbrados a, ay, tengo un problema de esto, acabo de ver 3 plantas, fertilicen todo, echen tal agroquímico en toda la parcela, vámonos, pum, baño a todo. Y a lo mejor no es necesario. Y por otro lado, cuando no monitoreamos, de repente se nos pasan las enfermedades y no aventamos lo que tenemos que aventar cuando tenemos que aventarlo y nos gana y tenemos pérdidas importantes. Tener un buen proceso en la unidad productiva de monitoreo, de identificación de enfermedades, que si pulgón, que si diabrótica, que si esto, que si lo otro, que si el gusano tal, que si el gusano cual, es importantísimo porque entonces ya vamos a meter un producto comprobado que necesitamos, en la etapa en la que necesitamos, destinado a acabar con ese problema en específico, en las dosis, último comentario, en las que se debe de utilizar. Porque también muchas veces, y por el hecho de que pensamos que no controla, aventamos mucho más producto del que muchas veces es necesario, lo que además, y dicho sea de paso, les afecta económicamente y les pega en las bolsas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Este fue un video que en particular desde mi perspectiva es muy bonito y es extremadamente importante, que busca darles un poco de información y llevarlos a la reflexión, al pensamiento y sobre todo a la acción, porque puro pensar no ayuda en nada, así como puro hacer tampoco. Ojalá que este video, ¿no?, así como esta cultura de los buenos manejos y las buenas producciones, ayuden a generar políticas y prácticas que al final del día permitan que este tipo de cosas se mejoren en sus unidades productivas. No se olviden de compartirnos, darle like y bueno, estar pendientes de más videos y más contenido que vamos a estar subiendo a lo largo de estos días, igual que siempre, para hacerles llegar información de calidad y en fin. Esto fue todo por hoy, muchas gracias, que les vaya a todo dar.